Tengo un recuerdo que me estremece. Trabajaba horas extra, lejos de casa, y había que conducir casi a medianoche para volver. Duré 1 o 2 años trabajando, todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche. A veces me quedaba trabajando hasta las 11 p.m. Quizás lo que vi fue producto del cansancio. Quiero pensar que eso fue. Regresaba del trabajo manejando rumbo a casa. Había pocos autos. Me estaba quedando dormido al volante. De pronto, en la orilla de la carretera, empecé a ver muchas personas, todas de pie. Y conforme me acercaba, las personas desaparecían. Fue muy extraño. Podía ver las largas filas desde lejos, pero al acercarme, se desvanecían. Fue cuando algo me hizo entender que eran las personas que habían fallecido en la carretera, producto de terribles accidentes. El ruido del auto saliendo de la carretera me hizo entender que ellos me estaban advirtiendo de un trágico destino. Y así fue, porque justo en ese momento me salí de la carretera, pero reaccioné rápido y pude maniobrar para volver a la autopista. Eso pasó hace más de 20 años, y hasta ahora lo cuento. Quizás fue el cansancio, quizás fue el instinto de supervivencia. No lo sé realmente, pero recuerden que esto me lo contó un fantasma. Si mi historia te ha gustado, te invito a que te acerques y te calientes junto al fuego. Y si no, te recomiendo que no te alejes mucho. El fuego aleja esas cosas que no deberían estar ahí. Me presento, soy Amco, y hasta que estas velas se consuman y quedemos a merced de la luz del sol, te invito a escuchar un par de mis relatos. Vivo en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche durante años. Una vez, regresando con un compañero del trabajo, me dejó en un punto relativamente cercano a mi casa y a su ruta. Pero desde ese día, desde que bajé del auto, me sentí observada. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Solo debía cruzar la avenida y un par de calles para llegar a mi casa. En una de esas hay un parque. Usualmente no funciona el alumbrado público como es costumbre. Cuando crucé, la luz más cercana era la de una pequeña escuela que tenía sus propias luces exteriores, y a la misma distancia, la luz más intensa del otro lado era la casa de un señor que abre sus ventanas a las 5:30 o 6 de la mañana para vender sus jugos, tortas o sándwiches. Por algún motivo, ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz, me quedé donde estaba, mirando al parque. De un lado había bancas techadas, del otro, una cancha de básquetbol rodeada por árboles. Sentí algo que me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirándola. Creí ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pero solo alcancé a distinguir ligeras siluetas. Todas parecían iguales. Tras esperar casi media hora, vi cómo las sombras se movían más lejos, ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esta guía de luz,
Me puse las llaves en la mano y crucé el parque. Me pegué del lado contrario de la cancha. Al llegar a casa, le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me desperté alrededor del mediodía con un periódico local. Ahí mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, por el grado de la combustión, no sabía si fuera un hombre o una mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha. Me sentí lo suficientemente lejana y segura como para poder correr en caso de ser necesario. Esa misma semana entre mi familia se contó la historia de lo que vi, y aparentemente un amigo de mi primo también habló de lo que pasó. Le conté que ese mismo día vio como quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba muy ebrio de una fiesta. Ya no había transporte público, así que decidió dormirse en el parque. Del lado contrario al que yo llegué, hay un bloque donde fueron abandonados unos vehículos. Siempre han estado ahí. Como no tenía puerta, él se metió en una combi. La combi daba espaldas a la cancha de básquetbol y tenía enfrente un fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada, escuchó gritos y gemidos en sus sueños. Empezó a despertar. Pensó que era una pareja que fue al parque. Se asomó por una ventana de la combi y vio algo que lo estremeció. Había siluetas rodeando a una persona, una víctima. No gritó al verlos, pero de alguna manera esos encapuchados se dieron cuenta de su presencia. Gritaban que fueran por él. Le decían que él seguía. Salió del parque a toda prisa sin mirar atrás. Avanzó tantas calles como pudo sobre la avenida, hasta llegar a Periférico, y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es exactamente una historia de fantasmas, pero es terrorífico ver algo tan intenso, tan cerca de donde vives. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán, número 76 de San Francisco Figuraco. Las fotos se veían bien. El departamento se veía colonial y bonito. Pero al poner un pie dentro, sentí una vibra horrenda. Era fuerte y pesada. El departamento solo tenía un cuarto, pero se notaba que alguien había vivido ahí. Figuras de angelitos, discos de los 60 y cuadros que se notaba fueron pintados por la misma persona. La cama parecía de una persona mayor. Por alguna razón, sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí. Al llegar la hora de dormir, mi esposo decidió dormir del lado de la puerta. Yo me aseguré de que estuviera cerrada, porque no quería ver la oscura sala. Entonces, algo perturbó mi sueño. Revisé el reloj, 3:30 de la mañana. La manija de la puerta se movía fuertemente, como si alguien la quisiera abrir. Mi esposo dormía profundamente, así que lo desperté. La puerta solo se abrió completamente y lenta. Detrás no había absolutamente nada. La vibra era aún peor que cuando llegamos. Era como si la presencia estuviera con nosotros y estuviera furiosa. Cada día y cada noche ocurrían cosas raras ahí.
y siempre acaba rezando los Padres Nuestros hasta quedarme dormida. Y eso que no soy religiosa. Esta fue una historia corta, pero si no crees en los fantasmas y eres de Ciudad de México, te invito a visitar esta casa. Hace un tiempo iba con mi ahora exnovia en el auto. Íbamos en dirección hacia su casa. Vivo en Zapopan, Guadalajara, y ella en Tonalá. Para los que no conocen la zona, es agua el trecho de largo a largo. En fin, no era muy tarde, apenas eran las 9 p.m, pero ya no había luz del sol. Ya casi llegábamos a su casa, cuando nos detuvimos a unas cuadras por un semáforo. Veníamos de la universidad. Estábamos terminando una semana de evaluaciones, por lo que nuestro cansancio era notable. Y no estábamos precisamente de buen humor, por lo que íbamos en silencio y cada quien en su mundo. Entonces escuché una voz femenina que gritó: ¡No! Y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia. Así que le pregunté: ¿no qué? Y ella me respondió con un rostro pálido del miedo. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Los dos permanecimos completamente aterrados y comenzamos a mirar hacia afuera, a ver si alguien había gritado ese ¡no! Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad, platicamos un poco y decidimos creer que había sido alguien que no vimos. Y ya no le dimos importancia al tema. La dejé en casa y regresé a la mía. Así quedó el asunto ese día. 2 días después, ella llega conmigo a mi salón de clases y me comenzó a contar algo que me heló la sangre por completo. Resulta que una de sus vecinas, una de esas chismosas que siempre anda viendo quién pasa por la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era. Nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia, salvo que nos preguntó quién era esa niña pequeña que se bajó del auto con nosotros. Mira, la luz ha salido, el sol está aquí y nos hemos salvado de eso de lo que no debería estar ahí, por esta vez. Gracias por quedarte hasta el último de mis relatos y espero que puedas apoyar este proyecto con un like, un comentario o una suscripción. Me despido, soy Amco y recuerda que esto me lo contó un fantasma.